Hoy es 16 de julio y se va a hacer la Cordà de Valencia. César Andreu y Toni Montravar, cohete mayor de Paterna, y César, el presidente de comparsa, no, Interpeñas. Nos van a contar un poquito en qué consiste el acto en el que vamos a participar. Bueno, nada, esto es una idea que surge del Ayuntamiento de Valencia, que quería hacer cada fin de semana de julio, la feria de julio, un acto pirotécnico distinto. Bueno, nos llamaron a Interpeñas por la relación que tenemos con el tema de los correfocs y nos hicieron la propuesta de hacer algo. Obviamente la Cordà de Paterna en estos momentos es inviable llevarla allí o algo parecido. Y bueno, optamos, hicimos la propuesta de hacer pues, bueno, una pequeña demostración de peces, que también es algo muy particular aquí de Paterna, y en la cual pues, primero haría una de infantiles y luego los mayores. Bueno, como todo el mundo sabe, las fiestas de Valencia es la feria de julio, aunque parezca que sean las fallas, pero realmente la fiesta principal de Valencia es la feria de julio y parece ser que el Ayuntamiento tiene intención de potenciarlas y por eso, por lo que yo he visto en el programa, está haciendo un festival de fuegos de toda la comunidad, empezando con un corretraca, sé que van a hacer un correfocs y pensaron en que Paterna podíamos hacer algo y querían de hecho creo que montar el cohetódromo que está aquí detrás de nosotros, pero eso es imposible, con lo cual solamente se puede hacer una pequeña demostración de lo que sería una cordá de cuerda y 4 cohetes para ayudarle. Tampoco podemos poner mucho fuego porque las medidas de seguridad son las que tienen que ser. Entonces, estamos cerca de la gente. Gracias. Vamos 2 autobuses y vamos directos al Paseo Marítimo de Valencia. Hola, buenas noches. Acabamos de llegar todos, vamos a cenar ahora mismo. Hemos quedado a las 11:15 aquí, hemos dejado todos los efectos allí atrás y ahora vamos a disfrutar un poquito de la brisa del mar. Venga, gracias. ¿Ya está? Vale, vale. Despacio. Esa es, ahí. Ahí te puedo, David. Voy a cargar la otra pesa, tendrás que empezar a grabar. Tranquilo, aguantarla. ¡Vamos! Buenas. ¿Qué te ha parecido la Cordà? Bueno, pues la veritat és que és molt emotiu veure en València, després de 20 anys, tornar a veure una Cordà de Paterna, com no podia ser d'una altra manera, dins del marc d'esta gran fira de juliol. I haver començat precisament en les noves generacions, els nanos de 10 a 14 anys, tinc entès, que són els que primer han disparat aquesta Cordà a l'antiga per recuperar aquesta cultura del foc que tenim els valencians. José Antonio, ¿qué te ha parecido el evento? Estupendo, la verdad que todo lo que sea promocionar nuestra tradición más emblemática de los paterneros y las paterneras, adelante. La verdad es que sobre todo que sean los niños y las niñas los que estén dando esta exhibición a la ciudad de Valencia, pues bienvenido sea. César, ¿cómo va la noche?
Bien, bueno, hemos hecho una primera parte, que es la de los infantiles y la de los mayores, y bueno, hacer una pequeña demostración en Valencia. No se puede hacer lo que hacemos en Paterna, obviamente por espacio, por muchos motivos, pero bueno, una pequeña demostración y como ha dicho Javedo, pues promocionar en nuestro pueblo, que en unas tradiciones más emblemáticas que podemos tener en Paterna y en toda la comunidad.